Muy buenas tardes, bienvenidos a la Academia Mexicana de la Historia. Como siempre, un gusto saludarlos. Ya vemos que nos envían muchos saludos desde Toluca, San Luis Potosí, la Ciudad de México, Zapopan, Guatemala, Chihuahua. Pues muchas gracias a todos por estarnos viendo hoy en esta última sesión de nuestro ciclo 150 años del fallecimiento de Benito Juárez. Pues esta tarde, como es costumbre, voy a dejarle los micrófonos al maestro Ismael Carballo, director general del Espacio Cultural San Lázaro de la Cámara de Diputados, para que nos dé unas palabras antes de iniciar nuestra sesión. Muchísimas gracias, Yasmín. Buenas tardes, profesor Javier García Diego. Buenas tardes, profesora Josefina Zoraida. Y buenas tardes, compañeros de la Academia. Buenas tardes, Ángel Limón, nuestro querido coordinador del Seminario de Historia Política y Parlamentarismo del Espacio Cultural San Lázaro. Les doy la más cordial bienvenida en nombre de la Secretaria General de la Cámara, Graciela Báez, a esta última sesión de este formidable ciclo de conferencias magistrales con el que estamos apuntalando nuestro programa extraordinario de conmemoraciones por el 150 aniversario luctuoso del presidente Juárez, que, por cierto, vale la pena recordar, encuentra su cumbre este jueves 1 de septiembre, cuando quedará instalada la exposición especial que tenemos confeccionada con documentos del Archivo Histórico de la Cámara de Diputados de gran valor y de gran simbolismo. Aprovecho también la ocasión para invitar públicamente tanto al profesor García Diego, a la profesora Josefina y a los compañeros de la Academia, invitarlos a la inauguración que tendrá lugar. Estamos por definir la hora porque eso va a coincidir con el acto protocolario de entrega del informe de gobierno por parte del secretario de Gobernación. Pero bueno, en todo caso, ya les digo, la exposición es el epicentro de todo este programa muy rico y muy nutrido que hemos venido desarrollando durante las últimas semanas, y que la primera actividad fue la que hicimos con nuestros queridos y admirados amigos de la Academia Mexicana de la Historia, con quienes hemos establecido un convenio de colaboración de alto nivel, lo cual nos da muchísimo orgullo, nos honra haber logrado establecer este vínculo tan importante, sobre todo por la conexión orgánica que existe entre la política y la historia. Así que los encargados del registro de todo lo que se está haciendo en la Cámara de Diputados, pues está del lado de la academia, de los historiadores. Así que la responsabilidad en ambos casos, en ambos lados, es mayúscula. Y si no me estoy equivocando, creo que es la primera vez que se establece un vínculo de este nivel, lo cual pues nos llena de orgullo. Y también nos llena de orgullo tener con nosotros a la profesora Josefina Zoraida Vázquez, que durante tantos años hemos estudiado, hemos leído, hemos admirado, la hemos seguido en su obra tan prolija, y pues es un verdadero honor tenerla para cerrar este ciclo extraordinario, además estando con ese fondo tan bello que es una de las salas de la Academia Mexicana de la Historia. Creo que yo ya grabé algo ahí también con el profesor García Diego, así que pues nos da mucho gusto que podamos concluir de esta manera, y con una conferencia con un título sugerente, muy sui generis tal vez. Esta idea de que el héroe muera en su cama es quizá, desde un punto de vista aristotélico, es un poco una paradoja, porque si se conecta el heroísmo con la idea de la valentía de Aristóteles, pues recordemos que Aristóteles decía que el valiente es el que no teme a la muerte bella, que es la muerte en batalla. Entonces, pues Juárez no murió en batalla, murió en la cama. Entonces, bueno, esperamos con mucho interés cuál va a ser la disertación de la profesora Josefina Zoraida Vázquez. Sin duda alguna, está fuera de toda duda, valga la redundancia, de que Benito Juárez es la figura heroica más importante o de las más importantes del siglo XIX, pero habría que ver a qué reflexiones nos conduce la profesora, hablándonos de que, pues sí, al final muere en su cama. Les agradezco mucho a todos, profesor, por su tiempo, su dedicación, el haberse conectado, todas las sesiones, presentar a los ponentes y también a los ponentes de la Academia Mexicana, que han sido todos de alto nivel. Les agradezco muchísimo el esfuerzo que están haciendo, y nada, que sea una excelente tarde escuchando a la profesora Josefina Zoraida Vázquez. Bienvenidos sean todos. Gracias. Gracias, maestro Carballo. Creo que ahora me toca presentar
a mí, a la doctora Josefina Vázquez. Bueno, puede ser un reto incumplible tratar de presentarla, porque tiene pues muchísimos logros, muchísimos reconocimientos, y por lo tanto opté por una presentación muy, muy breve. La doctora Josefina Zoraida Vázquez, pues es la decana de la Academia Mexicana de la Historia. Ingresó a ella en 1978, pero yo diría que es la decana no solamente de la academia, sino de todo el gremio de historiadores. Acaba de cumplir 90 años. Pero en realidad ese mérito, el mérito de su prodigiosa naturaleza, pues es un mérito, digamos, heredado y cultivado, ciertamente, pero su principal mérito, a mi modo de ver, no es que sea la historiadora decana, sino que es la historiadora más importante del país. Ella es doctora por la UNAM en Historia de México, también doctora por la Universidad Central de Madrid, hoy Complutense en Historia de América. Hizo cursos de especialización en Harvard para Historia de Estados Unidos, disciplina que ella introdujo a México. Antes no se solía estudiar Estados Unidos. Y bueno, es investigadora emérita del Centro de Estudios Históricos del Colegio de México, investigadora emérita del SNI, muchísimos premios y reconocimientos, tanto nacionales como internacionales. Ha sido académica como investigadora o como profesora en numerosas instituciones del extranjero: Austin, Berkeley, Frankfurt, Florencia, Stanford, Londres, en fin. ¿Para qué le sigo? La doctora Vázquez, sobre todo, es una gran experta en el siglo XIX, guerra con Estados Unidos, relaciones exteriores en general, no solamente con Estados Unidos, problemas del federalismo, problemas del centralismo y sobre todo, claro está, Benito Juárez. De hecho, yo quisiera señalar que en el año 2006 la CONALITEG le encargó un libro sobre Juárez que se habría de entregar a todos los educandos de México, esto es, a todos los niños y adolescentes de México. Si no mal recuerdo, el libro de la doctora Vázquez sobre Juárez, pues rebasó los 20 millones de ejemplares. Esto habla de su compromiso con la educación y para mí, yo creo que eso es lo más notable en ella. Bueno, dos cosas notables, pero una, cómo ha combinado su labor de investigación con su compromiso con la educación, con la docencia. Por cierto, se le llevó al premio Andrés Bello que entrega la OEA. Y por otro lado, que para mí es una característica que siempre le he admirado, su pasión. Le encanta la historia bien investigada, bien documentada, neutra en términos valorativos, pero neutra sin excluir la pasión. Ya lo verán ustedes. La doctora Vázquez es una apasionada de la historia y una gran estudiosa de ella. Doctora, si quiere usted ya puede iniciar. Yo me voy a desconectar, pero estaré para despedirla. Bueno, me voy a desconectar de imagen y de audio para que no interrumpir su sesión. Y al final estaremos para hacer comentarios, despedirla y demás. Adelante, doctora, y muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación y muchas gracias por la bienvenida de la Cámara. Bueno, Benito Juárez para mí es una especie de milagro de la historia mexicana. Nacido en 1806 en Guelatao, en un pueblito de 20 familias en la sierra de Oaxaca. Es decir, no tenía conocimiento del castellano, hablaba zapoteca y para colmo de males no había escuela en los alrededores. Pero le tocó una suerte especial que era el crecer con el nacimiento del nuevo Estado-Nación. Entonces, eso tuvo sus ventajas porque hubo cambios
que lo favorecieron. Yo creo que también diría Brian Hamnet, que es un conocedor muy acucioso de la Gran Bretaña, que también tuvo la suerte de nacer en Oaxaca, que trataba especialmente al grupo indígena de manera favorable, tanto así que los políticos admitían dentro de su clase a los indígenas inteligentes y estudiados. Tanto así que fue gracias hizo carrera gracias al liberal Ramón Ramírez como al moderado José López Ortigosa. El Benito Juárez para mí es el ejemplo del poder transformador de la educación. Huérfano de padre y madre, fue recogido por un tío que le enseñó todo lo que sabía, pero como quería saber más y el tío no terminaba por llevarlo a Oaxaca a servir a cambio de enviarlo a la escuela, a los 12 años decidió escaparse y caminar a Oaxaca, donde servía una hermana. Encontró un protector, un lego franciscano que lo inscribió en la sesión de niños pobres del Colegio Real para su instrucción elemental. Como el maestro no le prestaba mucha atención, él se encargó de repetir hasta dominar los problemas y fue aprobado y pudo ser inscrito en el seminario para su bachillerato latín, base de cualquier profesión. En 1828 ya figuraba como radical y había terminado su curso de artes y de teología como quería su tío. Pero en 1827 se había fundado el Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca, que permitía estudiar nuevas carreras y teologías. Y Juárez optó por la carrera de Derecho. Y pronto pudo ser nombrado sustituto del catedrático de Física, lo que le permitió financiarse los estudios. Concluidos sus estudios en 1831, entró al bufete del licenciado Cañas y en 32 acreditó su bachillerato y con apoyo del licenciado López Ortigosa fue electo como regidor. En enero de 33 obtuvo su título con patente oaxaqueña. La legislatura lo nombró como magistrado interino de la Corte de Justicia. Ahora bien, como actuó de abogado del pueblo de Noxica para defenderlo del tribunal eclesiástico por abusos del cura local, fue encarcelado acusado de causar rebelión. El cargo de magistrado interino duró poco por ser triunfo moderado en 34. Fue desterrado a Tehuacán. A su vuelta de su abogacía y su cátedra de Derecho fueron sus prioridades. Sus conocimientos de derecho eclesiástico y civil lo convirtieron en un respetable abogado y para 1841 fungía como secretario del Tribunal Superior de Justicia y uno de los 7 magistrados sustitutos. Posición y sueldo le permitían casarse y un año después, en 42, contrajo matrimonio con doña Margarita Maza, que le dio no solo 11 hijos, sino también fue una excepcional compañera, porque sufrió bastante por los problemas de don Benito. Desde el fracaso del imperio, el país se había escindido en logias masónicas. En Oaxaca, yorquinos y escoceses se denominaban vinagres y aceites. Y Juárez, que desde el tiempo era radical, no tardó en adherirse a los progresistas. Ya Juárez desde hacía práctica, la Academia Teórica y Práctica lo nombró vicepresidente en 42 y en 44 el gobernador Antonio León lo nombró su secretario y la legislatura colaborando en hacer mapa y la reorganización judicial de Oaxaca.
En 45, un golpe de Estado, el de Paredes y Arriaga, llevó a la disolución de la Asamblea Departamental y Juárez volvió a la política. Juárez formó parte del triunvirato nombrado para la Junta de Notables y al restablecimiento del federalismo. Y en la convocatoria, Juárez resultó electo uno de los 10 diputados al Congreso Nacional. Su actuación fue discreta, pues no era orador por su timidez y su expresión en expresarse en castellano. Su experiencia en el Congreso Nacional, no obstante, consolidó su formación política y fue de los pocos en permanecer en la Ciudad de México durante la ocupación hasta agosto, que volvió a su estado después de votar por arrancarle el poder de firmar a la paz a Santana. El presidente del Tribunal de Justicia de Oaxaca, Marco Pérez, se hizo cargo del Ejecutivo el 23 de octubre del 47 y restituyó la legislatura que nombró gobernador a don Benito. No tardó en renunciar al cargo porque era una situación irregular, pero las elecciones la ganó en julio de 48. Juárez, hay que decirlo claramente, era un liberal pragmático, no intelectual como Melchor Ocampo, ni ideólogo como Miguel Lerdo de Tejada. Tenía pasta de estadista y capacidades políticas, formación política con latín, inglés y francés, que le permitió leer clásicos en su propia lengua. Enamorado del progreso, se empeñó en fundar escuelas, construir caminos, habilitar el puerto de Coajulco para fomentar el comercio y deseó con toda su alma abolir las acravalas que cobraban los estados en detrimento de la Hacienda Nacional. Sus memorias de gobierno muestran su madurez política, que obtuvo lecciones políticas de sus lecturas. De Tácito y de Prescott, Historia de los Reyes Católicos, extrajo frases muy representativas. En el ejercicio del poder, dice un hombre débil es más perjudicial que un malvado. Otra frase, las enfermedades viejas agravadas por el tiempo no se curan sino con remedios violentos y crudos. Preguntaríamos, ¿como las leyes de reforma? En las discordias civiles no hay cosa más segura que la rapidez. Su máxima aspiración era consolidar un Estado-nación. Esto hay que subrayarlo, regido por un sistema verdaderamente republicano. Se inclinaba porque los indígenas se transformaran en mexicanos, para lo cual fundó escuelas elementales y normales. Fue un excelente gobernador, pero cometió un error con los indígenas de Tehuantepec que siempre le pesó. ¿Quiere que se los quite? Creo que puedo así. En 52 fue nombrado director del Instituto de Ciencias y Artes, pero la dictadura de Santana lo llevó al exilio en Cuba y luego en Nueva Orleans, donde coincidió con Melchor Ocampo, Ponciano Arriaga y José Mata, y conoció al cubano Pedro Santacilia, que casaría más tarde con su hija Manuela. En mayo de 55 se acercaron a la frontera de México, formando una junta revolucionaria en Brownsville. Ocampo pagó el pasaje de Juárez para viajar vía Panamá a Acapulco y Juan Álvarez lo nombró su secretario al llegar a Acapulco. El 9 de agosto de 55, Santana abandonó la capital finalmente y el 16 se embarcó para Colombia. El ejército exigía que se nombrara interino designado por Santana, pero Álvarez no aceptó. Una junta de representantes de los estados nombraron a Álvarez, quien no tardó en renunciar, pues como dice un dicho muy mexicano, no se halló en la Ciudad de México.
En 1857 se hicieron elecciones para el Congreso Constituyente y los puros monopolizaron debates y pudo hacerse la nueva Constitución, que incluyó una declaración de derechos del hombre, pero que a nadie satisfizo. Con Montfort, aunque Fuentes Mares, por ejemplo, les dice a los conservadores que eso fue una gran equivocación, porque era lo mínimo que podía hacer el país para modernizarse. De todas maneras, Comonfort elegido nombró a Juárez ministro de Gobernación, pero las elecciones lo favorecieron como presidente de la Suprema Corte de Justicia, con lo que se convertía en el sustituto del gobernador en caso de cualquier problema. Comonfort tuvo que enfrentar las discordias y la preparación de un pronunciamiento que prepararon el conservador Zuloaga y el radical Juan José Paz. Pues Comonfort le comunicó a don Benito su plan de cambiar de política y este le deseó suerte, pero le advirtió que no lo acompañaría. Así, al darse el cuartelazo, fue preso porque como ministro era sustituto al puesto. Los amigos de México reconocieron todos los estados que tenían amistad con México, reconocieron al gobierno conservador, como hacían en el caso de discordia, siempre reconociendo al que se quedaba en la Ciudad de México. Montfort se dio cuenta de su error y liberó a Juárez, porque lo desconoció, Zuloaga lo desconoció totalmente. Entonces liberó a Juárez, que salió rumbo a Guanajuato y luego a Guadalajara, pero la fuerza del ejército lo hizo trasladarse a Veracruz vía Panamá, donde el gobernador Gutiérrez Zamora y la aduana rica por el comercio favorecía a los liberales, que no tenían un solo aliado. Miramón, que era presidente de los conservadores, pensaba atacar fácilmente a Veracruz por tierra y por mar al mismo tiempo, ya que contaba con el dinero y además la posibilidad de comprar un barco y para atacar a Veracruz por el mar al mismo tiempo. Pero los Estados Unidos no habían obtenido la cesión de Baja California y parte del norte que deseaban, y decidieron entonces dejar a los conservadores y reconocer a los liberales. Esta decisión fue muy criticada por muchos, pero no tomaban en cuenta que estaba totalmente huérfano de apoyo y vieron la posibilidad de sacar jugo de esa cosa. Y ese tratado que terminó en la firma de un convenio en el que se firmó el tratado tan criticado de Maclay con Melchor Ocampo, lo cual realmente yo, después de seguir todos los documentos de Juárez, porque los he leído, los tomos y los he visto todos los recursos de sus papeles que se han encontrado, que realmente hay que seguirlos, porque nos damos cuenta que es una exageración
el escándalo que se hizo por ese tratado. En primer lugar, no se dieron nada. Lo que firmaron era realmente lo que ya se había reconocido con el Tratado de la Mesilla, y además yo pienso que Melchor Ocampo y Juárez demostraron ser muy hábiles diplomáticos. Tanto así que siguiendo paso a paso los papeles nos damos cuenta que en lugar de que Maclean burlara las cosas, en realidad fueron don Melchor y Juárez los que realmente, digamos, le tomaron el cuenta a Maclean, porque lo que le cedieron no era nada, y por otro lado, lo retardaron, y como el otro estaba también en la política en Estados Unidos, se iba y regresaba, y los otros lento, sí, así para no firmar las cosas. Y realmente es una magistral punto de vista el que se descubre con esa habilidad tanto de que la han usado otros presidentes. Por ejemplo, Ávila Camacho hizo lo mismo, según los libros de la historia de la Revolución del Colegio de México, que estuvo a cargo de Blanca Torres. Realmente también lo usó don Manuel Ávila Camacho, que le pedían las bases, pero nunca como que no entendía, como que lo dejaba para después y no se dio por aludido. Pero de todas maneras, en el caso de Melchor Ocampo y Juárez, tenemos que recorrer eso para ver que en realidad no comprometió a nadie, que no se hubiera ya comprometido, y al final pues no consiguieron nada, ni Baja California ni ningún pedacito del territorio. Esto pues fue el principio de una guerra muy difícil, la primera que tuvo que luchar Juárez, porque ya pues sus lugares no quedaron en nada. El pobre tuvo que luchar toda esa guerra de reforma, que es además las guerras civiles son muy difíciles, y para colmo pues también tuvo que sufrir después el intento de los moderados de traer al emperador Maximiliano, ofreciéndole la corona y estableciendo el Segundo Imperio. Esto también es difícil porque nada menos que era traído por el mejor ejército de entonces, el francés, apoyado don Max era traído por los conservadores que habían logrado que Francia se interesara en espera de tener una especie de punto de lanza en el Nuevo Mundo para extender su influencia, donde lo que viene un poco todo el problema de las intervenciones. Pero bueno, yo creo que allí se comportó don Benito con mucha fuerza y pudo tratar de consolidar su poder sobre el ejército, a pesar de que tenía la fuerza y que estaban ganando las victorias, fortalecía el ejército mexicano, y eso al final se convirtió en un problema para don Benito. Pero lo sorteó con mucha maestría realmente y con mucha fortaleza. Él siempre desde el principio trató digamos, de dibujar
la semblanza que quisiera que repitiera la historia sobre su figura, de manera que él bueno, se basó en su austeridad y la diferencia con los generales, los golpes de Estado, por generales que aparecían como Santana. Él trataba de enfrentarse a la visión del ejemplo de Santana, siempre con unos trajes muy importantes y todo el frente lleno de medallas y homenajes y medallas de toda clase, y él siempre de negro y con una cara así muy seria, muy austera, que no iba con su figura real, porque como indio de la sierra le gustaba la música y sobre todo el baile. Llega a Chihuahua y doña Margarita estaba en Nueva York viendo morir a sus hijos de frío, la pobre allí sin casi dinero y en un clima tan difícil como el de Nueva York en invierno. Y le dice a don Benito, ayer llegamos a Chihuahua y nos recibieron muy bien las familias de allí, las mujeres hicieron fiesta y bailé hasta la madrugada. Estuvimos muy contentos bailando. Ese era don Benito, que era en persona muy sencillo, muy austero y muy cercano a su familia, muy amoroso padre y muy cariñoso esposo. Cosa que tenemos que reconocer. Le dice tanto así que pues se convirtió en un ejemplo internacional porque lo reconocieron fuera. Por ejemplo, Colombia lo nombró de Mérito de las Américas, la República Dominicana, hasta Argentina nombró a un barrio de Buenos Aires con su nombre en su honor. Y es un triste testigo, pero también el padre de Benito Mussolini, pues lo nombró Benito en honor de Benito Juárez. Así es que tenemos que ver que triunfó con su figura, que su esposa le decía que por favor le mandara una buena fotografía de presentación, que todo el mundo se presentaba así, a veces con su foto, porque las damas de Nueva York le pedían las fotografías, estaban muy ansiosas de recibir las fotos. Bueno, eso es muy importante, pero al mismo tiempo no fue dado. La verdad es que don Benito llegó al fin de la guerra del imperio ya muy cansado. Después de todo fueron dos guerras, una interior y una internacional, y eso era muy fuerte para sus fuerzas. Siempre tuvo algunos problemas cardíacos, pero hubo un anuncio ya con una pequeña problema de infarto, y luego a la muerte de doña Margarita un año después lo dejó sin esa ayuda y sin ese apoyo, y empezó a decaer su salud muy rápidamente. Para colmo, pues no se cuidaban mucho porque
teniendo problemas estomacales y cardíacos, comía pues a lo que sea, comió el último día que le dio el infarto final, había comido huevo, ha tomado un cherry, además pulquito, 2 huevos y arroz, y algunas enchiladas y todo como lo ven en el recinto Juárez, la exposición que está modificada un poco y muy bonita, que hay que verla porque realmente vale la pena. También a mí me gustaría verlo, lo de los papeles del Congreso, porque realmente me interesa muchísimo los documentos de las legislaturas y del Congreso, porque pues estoy acostumbrada a andar entre papeles y eso me hace ilusión de verlo. Creo que tenemos que revisar la historia de Juárez con un sentido más práctico y para darnos cuenta del gran héroe que fue don Benito. Creo que no lo hemos aquilatado a pesar del reconocimiento. Creo que de todas maneras tenemos que darnos cuenta de su figura y el hecho de que muriera en la cama sí tiene sentido, porque no se olviden que casi todos nuestros héroes no murieron en su cama, pero murieron fusilados. Por eso es muy importante que don Benito lo encontrara con la muerte en un momento muy difícil, que no me había dado cuenta hasta que leí con cuidado el compendio de Historia de México de Paino, de Manuel Paino, que le dedica muchas páginas a esos momentos en que se acerca la muerte. Él estaba totalmente desprestigiado, llevaba muchos años en el poder, los generales que sentían que habían ganado la guerra, querían, pues ya estaban ansiosos de ocupar el lugar, sobre todo Porfirio Díaz estaba decidido a que se le reconociera el 2 de abril y todas las batallas que había dado, y ya lo había perdido muchos admiradores y apoyos como Manuel Altamirano, Guillermo Prieto, muchas gentes realmente los habían abandonado por tantos años en el poder que lo convertían casi en una figura permanente, casi dictador, y lo acusaron de muchas cosas. Entonces el que encontrara su muerte después fue una aventura, porque estaba en una etapa ya muy, muy difícil y creo que fue una suerte la muerte para todavía despedirse de la suerte, no solo en su cama, sino con cierto reconocimiento. Como dijo el canal, el siglo XIX, el día que fue enterrado. Por cierto, con una ceremonia que no era lo que hubiera deseado don Benito, porque era casi como las del virreinato, con un gran ceremonial que se había hecho al único otro presidente que había muerto en poder, que en 36, de acuerdo a ese ceremonial, se le hizo a don Benito y se fue, bueno, enterrado en el panteón de San Belisario Domínguez, allí junto al parteo, enfrente de la escuela de pinturas, de pintura y arte.
San Fernando. Y ese es muy importante, ese museo, porque realmente es parte de la historia. Creo que tenemos que darnos cuenta que sí fue una bendición el morir en ese momento, que todavía no lograba levantarse todavía en armas completamente Porfirio Díaz, y muriera en su cama. Digamos, fusilado como la mayor parte de nuestros héroes. Yo creo que hay que revisar mucho la historia de don Benito y ser capaces de aquilatar el tamaño de estadista que fue. No se olviden que el estadista no es simplemente el hombre político, sino el estadista es alguien que pertenece, no está pensando simplemente en las siguientes votaciones, sino en las siguientes generaciones. Y él era un enamorado de la modernidad y él quería, sobre todas las cosas, quiso quedarse en el poder hasta lograr que México fuera capaz de implantar un sistema de justicia finalmente a la altura de las circunstancias. Por lo tanto, es de una dimensión importante. Creo que pues yo por lo menos veo 4 estadistas del siglo XIX. Uno, Tata Pachito, el gobernador de Zacatecas, Lucas Alamán, Juárez y Porfirio Díaz. Alguna vez en Oaxaca, alguien me reclamó cuando gobernaba Fox, que dije, bueno, era un y me dijo, ¿usted no considera a Fox el estadista más importante? Le dije, ¿por qué le voy a levantar un falso? Y claro, se enojó mucho y todo el mundo soltó la carcajada, pero realmente pues no distaba mucho de ser hombre de Estado, como gran político y hombre de México. Creo que sigo pensando lo mismo, y la figura de Juárez para mí no entiendo a los que todavía no lo aceptan como gran eso, pero sí lo sorprendió la muerte en un momento muy preciso, en un momento que lo favoreció, porque no llegó a morirse en un momento, como dijo el siglo XIX, ya lo juzgará la historia. Y espero que ya lo ha juzgado y que muchos estén de acuerdo conmigo. Muchas gracias. Doctora, muchas gracias por su conferencia, y justo iba a darle los micrófonos al maestro Carvalho para los comentarios y las intervenciones. Sí, perdona, es que me estaba enviando un mensaje a la secretaria de la secretaria para avisarle a ver si puede conectarse en unos minutos y acompañarnos en el cierre de esta que ha sido una fantástico cierre, profesor García Diego, de amigos, de este ciclo de conferencias. La primera afirmación de la primera y las últimas han sido lapidarias. Creo que me entienden a qué me refiero, sobre todo la última. Pero la primera fue estremecedora, profesora, cuando dice que Benito Juárez es un milagro de la historia mexicana. Creo que ahí todos tenemos que estar de acuerdo con eso. Es un verdadero milagro que un indio zapoteca, que no hablara español, sino hasta muy entrado ya en la juventud,
terminaría siendo el que levanta la nacionalidad mexicana. Y también me gustó muchísimo lo que usted ha señalado con tanta claridad y rotundidad al referirse al poder transformador de la educación. Yo suelo explicar el proceso de la independencia y de la reforma como el largo siglo XIX para tomar aquella frase de Hobsbawm invertida, el largo siglo XIX, fue la construcción histórica del patriota, entendido como aquella figura social en donde converge el coraje civil con el coraje militar. Creo que eso es el patriota, el que tiene coraje civil, pero al mismo tiempo coraje militar. Y creo que Juárez es la figura que mejor encarna ese proceso histórico de una manera milagrosa, como usted dice. Y también me tomo nota de a ver si ahorita me repite, por favor, el gobernador de Zacatecas que usted enlistó como uno de los 4 grandes estadistas del siglo XIX, pero sí, Lucas Alamán, Juárez y Díaz, desde luego que son, sí, de acuerdísimo, estadistas fundamentales sin los cuales no se entiende el siglo XIX mexicano. En fin, ha sido una conferencia magnífica. No sé si el profesor García Diego o Ángel quisieran hacer una primera intervención y aquí armamos el coloquio. Bueno, yo tengo aquí ya varios comentarios, pero no sé si quiera Ángel Limón comenzar, pero si ya tengo yo el micrófono, rápido. Bueno, yo tengo varios comentarios a la exposición de la doctora, y también a lo que acaba de decir el maestro Carballo. Bueno, primero que todo, para que no se olvide, yo estoy seguro que la profesora Vázquez se estaba refiriendo a un extraordinario gobernador de Zacatecas de los primeros decenios de los 30, don Francisco García Salinas. Ok. Pero que ella, Tata Panchito, como le dicen, pero que ella lo confirme. Venerado en favorito. Zacatecas. Okay. Venerado en Zacatecas, defendiendo el federalismo, en fin, sus conflictos. Gracias, profesor. Segundo comentario, en relación a lo que dijo el maestro Carballo, estoy absolutamente de acuerdo en el valor capital de la educación. Este es un mensaje fundamental, pero hay que destacar 2 cosas, y creo que la doctora Vázquez lo dejó muy claro. Benito Juárez recibió una educación muy amplia, pero no una educación, digamos, unilineal. Por una parte se formó con una educación católica, seminario, pero también luego recibió la educación liberal en los colegios, en el colegio civil. Entonces, esta combinación le dio a Benito Juárez un conocimiento del latín, un conocimiento del derecho canónico, pero también un conocimiento moderno después ya. Y junto con la educación, yo creo que lo que distingue a este Benito Juárez, Ismael, es el trabajo. Cómo trabajó en el ramo judicial, en el ramo administrativo, luego en el ramo político, cómo se fue preparando para lo que fue después. Es un hombre que trabajó desde muy tempranas fechas, siempre madurando y demás, siempre creciendo. Ahora, yo quisiera, ya yéndome a la charla de la doctora Vázquez, 2 o 3 señalamientos. Uno, que Benito Juárez fue líder frente a 2 grupos extraordinarios de civiles y de militares. Esto es, no reinó entre unas medianías, reinó entre de verdad los mejores grupos políticos y militares que ha tenido México tal vez a lo largo de toda su historia. Destacar en esa pléyade, como dicen los cursis, realmente es admirable. Segundo, destacó también en una época en las que los conflictos internacionales eran muy difíciles. O sea, él estaba aquí enfrentando un conflicto tremendo, pero Estados Unidos estaba en una guerra de secesión, Europa también tenía problemas enormes, así que Benito Juárez siempre tuvo una perspectiva internacional muy, muy bien trabajada. Y luego ya un poquito bromeando con esto de morir en la cama, destacar que
los principales, digamos, el que vino después y el que estuvo antes de Juárez, ambos murieron en la cama también. Santana y Porfirio Díaz, pero con una diferencia. Santana murió marginado, excluido, repudiado. El pobre esperando que lo llamaran. Así es. Parece ser que su secretario y la esposa le organizaban visitas populares para que no se sintiera tan olvidado. Y por otro lado, Porfirio Díaz sí murió en su cama, pero en el exilio. En París. Y ahí están sus restos. Cenizas todavía. Así que Juárez está aquí en el Panteón de San Fernando, muy querido, muy cerca de nosotros, y pues Porfirio Díaz está en París. Punto. Muchísimas gracias, saludos, doctora, y le paso la palabra a Ángel Limón, también al maestro Carballo, si quisiera volver a comentar, y luego a ver qué comentarios hay del público. Muchísimas gracias y un abrazo, doctora. Gracias, Javier. Pues, insisto, doctora, es luminosa su presencia. Estamos muy convencidos de que efectivamente es una o la historiadora más importante de la nación. Nos sentimos muy enorgullecidos. La verdad es que ha formado generaciones de historiadores que escribimos de una manera distinta la vida nacional a través de lo que nos ha enseñado en este largo camino. Felicitarla. Y yo tenía como 3 instantes o 3 improntas que me gustaría conocer. A su juicio, ¿cuál es el momento en el que Juárez despega o se catapulta o llega a convertirse en este líder, ¿no? Segundo, es ¿cuál era la idea de Juárez para la construcción de un estado? O sea, ¿cuál era el ideario de Juárez para formar un estado de México, o sea, un estado mexicano ya más consolidado? Y tercero, pues no sé, un resumen muy chiquito en una oración o 2 oraciones, ¿qué es Juárez hoy en día? Es todo, doctora, gracias. Bueno, siempre ha sido muy debatido la figura de don Benito y va a seguirlo siendo, porque muchos pues se sienten que están en el camino y realmente no es verdad. No tienen el interés que él tenía de imponer en el país realmente un Estado de Derecho que diera justicia a los mexicanos y terminara con tantos disturbios y levantamientos que habían impedido que el país progresara. Eso es lo que consiguió Porfirio Díaz, por desgracia, por una dictadura, pero tal vez algunos tienen razón de que pudo hacerlo solamente imponiendo una dictadura, no restringiendo las libertades. Ese es un defecto, pero creo que eso es el momento más importante de don Benito, es cuando se impone a la guerra civil y se consolida su poder con las leyes de reforma. Muy bien, muchas gracias, profesora Yasmín. No sé si haya comentarios en el chat. Sí, tenemos uno. Sí, Ángel. De parte de Freddy Heredia, doctora, ¿cuál era la pugna entre logias en la época de Juárez? Y señala... Bueno, la época de Juárez. Bueno, esa época era, digamos que aunque él se adhiere formalmente a los progresistas, pero ya no es las logias activas como en la época de Guerrero, que entonces sí realmente hicieron mucho daño
porque hicieron fracasar la República Federal. Por no por permitir que funcionara el Estado ni el Congreso. Creo que ese es el momento más importante de Juárez en ese momento. Y no dejó, tuvo la mala suerte de que se impusiera con la Constitución de 57 una Cámara solamente. Se eliminó el Senado y eso impedía que se pudiera funcionar bien el Estado, y él no logró cambiar, quiso hacer ese cambio, pero no lo logró solamente Sebastián Lerdo de Tejada en 74. Y él se restableció entonces el Senado, que se ha convertido en un equilibrio para el funcionamiento del Congreso. Excelente, gracias, profesora. ¿Hay algún otro comentario, Ángel? No, más bien le pediría su reflexión de las expresiones en las cuales, por qué es importante Juárez hoy en nuestros días y cómo reflexionar a Juárez en el tiempo. Bueno, yo creo que tendrían ustedes que revisar, no sé si apareció, no me acuerdo del programa, si apareció Carlos, ¿cómo se llama Carlos? Es un profesor que forma parte de mi seminario, Carlos Sánchez, que ha publicado realmente, por ejemplo, los libros de la biblioteca de Juárez, los papeles de Juárez en muchos sentidos, diversas cosas. Por ejemplo, lo que deja en su testamento de dinero, que realmente eran como 152,000 pesos, que no era mucho para tantos años de gobierno. Es decir, y por ejemplo, tuvo rasgos como cuando pasan las leyes, la ley de Lerdo, que adjudica a los rentistas los bienes que se hacen abolición a cargo de les permite que a los rentistas puedan optar por el bien pagando lo que antes pagaban de renta. Y él para dar ejemplo, se adjudica una casa en Oaxaca. Y lo dice así, que para dar el ejemplo lo hace. No tocó grandes bienes, pero claro, cuando se inauguró el recinto a Juárez, la nueva exhibición de Juárez, el recinto a Juárez, claro que estábamos allí viendo las cosas y sorprendía muchísimo los papeles que estaban ahí, pero creo que hay que recurrir a los libros que ha publicado Carlos en Sánchez en Oaxaca, porque realmente dan idea de las diversas fases de Juárez. Muchas gracias, doctora. Sí, efectivamente, con Carlos Sánchez tuvimos un encuentro apenas en la ciudad de Oaxaca. Presentamos un libro y también lo hemos invitado a que nos presente justamente esta enorme colección de documentos y de rasgos. Será muy bienvenido porque realmente son fantásticos. Y incluso estamos pensando publicar una parte de ellos aquí, aunque sea a través de medios digitales, para que pueda... Espero tener una copia. Sí, cómo no. Bueno, tenemos otra pregunta de nuestras personas que nos ven en las redes sociales. Del profesor Héctor Díaz, ¿cuál es el testamento político de Juárez? El testamento político de Juárez.
Yo creo que el de instaurar un Estado de Derecho realmente moderno y consolidado. Él realmente tenía esa meta antes que nada. Muchas gracias. ¿Quieres comentar algo, maestro Ismael Carballo? Sí, con esta, a la luz, al hilo de este comentario que tú pones sobre la mesa, Ángel, sobre la vigencia o sí, la interpretación que del legado de Juárez se puede hacer a 150 años de su fallecimiento y de su obra fundamental, etcétera. Yo aquí pondría sobre la mesa el comentario que me surge a bote pronto, que también lo comentamos un poco en la primera conferencia del profesor Andrés Lira y que después surgió en alguna de las mesas de discusión que organizamos con el Centro de Estudios de Derecho e Investigación Parlamentaria aquí de la Cámara de Diputados. Investigadores del centro hicieron ahí una serie de reflexiones, digamos que los tres aspectos fundamentales de las leyes de reforma: el aspecto económico, el aspecto político y el aspecto religioso. Recordarán quizá que yo hice este comentario cuando el profesor Lira dio su conferencia. Yo creo que aquí el punto que merecería volver a tratar, pienso yo, esa es la cuestión religiosa. Creo que la dialéctica que se activa con las leyes de reforma, que desde luego que no es exclusivo de México o de Nueva España, sino que es una dialéctica en realidad que tiene lugar en Europa y en América, es una dialéctica propia del despliegue de la modernidad occidental en todo el mundo atlántico, ¿no? En Europa y en América. Creo que ese siglo XIX, ese enfrentamiento liberales conservadores, o dicho de otra manera, ese enfrentamiento masonería, catolicismo político, para decirlo así como Carl Schmitt, creo que ahora, a la altura del siglo XXI, caídas las Torres Gemelas, habiéndose manifestado caída la Unión Soviética y caída las Torres Gemelas, habiéndose manifestado como lo ha hecho el factor religioso como un factor fundamental para entender la geopolítica mundial, creo yo, y esto dicho desde el ateísmo más radical, no, ni bautizado estoy, que quede claro, pero creo que el factor religioso no se resuelve con pues esta idea moderna del Estado moderno de declararse un Estado aconfesional y dejar la profesión de fe al ámbito estrictamente privado, que es la solución que hizo la modernidad, ¿no? El Estado moderno desplaza la fe al ámbito privado y cada quien lo resuelve como pueda, ¿verdad? O como quiera, ejerciendo sus derechos, etcétera, y el Estado garantiza ese derecho precisamente. Creo yo, y esto lo dijo Hobsbawm precisamente, ni más ni menos, que el Estado moderno, los estados modernos contemporáneos no van a ser capaces de encarar el problema religioso tal como se manifiesta desde la beligerancia islámica. Entonces creo yo, cuando analizo o cuando escucho en mesas de discusión la defensa del Estado laico en términos juaristas, como si nos mantuviéramos todavía en el siglo XIX, creo que ahí se tiene que hacer un ajuste. No sé si sé que esto es una cuestión muy polémica y muy compleja, además, porque esto supone, bueno, yo me acuerdo esto que decía Henri Pirenne en este libro extraordinario, Historia de Europa, de la invasión islámica a no me acuerdo cuando dice que una de las claves de la Edad Media es que los asuntos teológicos eran considerados asuntos de Estado. Eso me resultó muy interesante porque creo que la situación actual, creo yo, del conflicto religioso, tal como está ahora en primer plano, vuelve a ser necesaria el análisis filosófico de asuntos teológicos, considerándolos como cuestiones de Estado. Y entonces creo yo ahí que la trampa moderna de la que habla Leo Strauss o Carl Schmitt sigue siendo el punto ciego que existe, que tenemos nosotros en los estados modernos, ¿verdad? Porque claro, desde un punto de vista, bueno, ateo como el mío ni se diga, ¿verdad? Pero desde un punto de vista del Estado laico mexicano, pues pareciera que el problema religioso es un asunto que se resuelve de manera privada e individual, pero si vemos el mapa mundial y vemos el mapa de los conflictos más agudos del presente, nos damos cuenta que el factor religioso está metido ahí.
y creo yo, repito, y para terminar, que el agnosticismo liberal no lo va a resolver. Creo que eso es una, como se dice, una asignatura pendiente, ¿verdad? Una discusión abierta, creo yo, que bueno, en fin, habrá que darle en su momento. Es lo que se me ocurre decir así de bote pronto. Al hilo del comentario de Ángel, ¿no? A 150 años, ¿qué podemos decir? Sí, sí, profesora. Yo creo que no es tan importante. No podemos olvidar, curiosamente, los radicales como Gómez Farías y don Benito nunca dejaron de ser católicos. Y que incluso cuando el hijo de Gómez Farías le escribe desde Washington que está saliendo con una muchacha, don Valentín le dice, por favor, llévalo con un cura para que piense en convertirse al catolicismo. A mí me dio bastante risa porque él también era muy modernista y muy, pero nunca dejó de ser católico. Y Juárez mismo, siendo presidente ya viviendo en el Palacio Nacional, iba todas las mañanas a misa. Entonces, esas cosas curiosas creo que guardan ideas de que está bien, el Estado laico es necesario para no molestar a nadie, pero no quiere decir que deje de ser importante la religión católica, que después de todo era el único lazo que unía a todos los mexicanos, porque en la lengua los aislaba. De acuerdísimo, sí, sí, profesor. Además de que no podemos echar, bueno, perdón, ya, profesor, no sé, Ángel, si quisieran. Bueno, yo no sé si ya estamos cerrando la sesión. Casi. Yo quisiera simplemente decir mi beneplácito con la mención del maestro Carballo del libro de Henri Pirenne, porque es uno de mis libros favoritos. Voy a recordarles cómo se elaboró ese libro. Primera Guerra Mundial, Henri Pirenne es hecho preso, y este libro son las charlas que él dio en unas barracas para otros presos rusos, básicamente. Dejó las fechas en paréntesis porque no tenía un libro en la barraca con el cual apoyarse, que no tenía una biblioteca con la cual elaborar su libro, y luego ya años después, cuando se editó, su hijo checó las fechas y prácticamente no encontró errores. Así que es admirable, entrañable ese libro maravilloso de Henri Pirenne, La historia de Europa. No sé si haya otro comentario más. Hay una pregunta, doctor. ¿Perdón? Hay una pregunta de nuestras redes. Sí. De Guillermo Brenes. ¿Quién ha estudiado mejor la figura de Juárez en el exterior? Le preguntan, doctora. Yo creo que Brian Hammett, de la Universidad de Essex. Ah, ok, Hamlet. Está en un libro muy bonito que hice, que se dirige, en esa dirección son los grandes gobernantes del mundo y están representados por dos mexicanos, Porfirio Díaz y Brian Hammett con su Juárez. Realmente es un libro extraordinario que desgraciadamente no quiso publicar el Fondo de Cultura Económica y se publicó en España y resulta muy caro para los mexicanos, pero realmente es un libro sensacional. El de Porfirio Díaz también, pero a mí me gusta más el de Juárez. Ah, tomo nota, profesora, tomo nota, ¿eh? Porque realmente es muy bueno. Excelente, muy bien. Y él hace la parte del libro grande que hizo la Secretaría de Hacienda. Él, temiendo quedar mal con los mexicanos, escogió la vida diplomática que yo conocía mejor que él, y me dejó a mí la historia interior. Pero
realmente hay que leer el libro de Hammett y la parte de Hammett en el libro, que dice que si no hubiéramos tenido a Juárez, nos hubiera pasado lo que le pasó a Egipto, de ser un protectorado inglés hasta muy reciente. Magnífico. Muy bien. Tomo nota, profesora. Bien, pues de esta forma llegamos a la parte final. Excelente. A mí me gustaría tal vez que dieran algunas palabras de cierre, el maestro Carballo, el doctor García Diego, Ángel Limón, la doctora Vázquez, para pues despedir a nuestro público de este grandioso ciclo que hemos realizado. Profesor García Diego, ¿quiere usted iniciar? Bueno, pues Sí. es que sí, estoy muy motivado. Uno, reconocer a la doctora como una historiadora que, bueno, sigue enamorada y apasionada por la historia de México. Y volviendo al personaje, yo creo que Juárez nos deja hubo preguntas de Ángel Limón y del mismo maestro Carballo sobre el legado de Juárez. Yo diría educación, trabajo, mucho trabajo, con mucha seriedad, patriotismo y un diagnóstico de la política extraordinario, un diagnóstico espléndido, Realmente sí. tan atinado, de verdad, de una inteligencia política, de una visión de Estado, de una visión internacional. No, ese fue un hombre grande. Y era un político activo, porque ni Alamán ni el Papa Pachito llegaron hasta figurar porque no eran politiqueros. En cambio, don Porfi y Benito Juárez también sabían ganar las elecciones. Y además Juárez, doctora, en todos los niveles, o sea, desde el nivel local, el estatal, Claro. el nacional, en prácticamente todas las esferas, judicial, lo legislativo se le dio menos, digamos, en años, muy poder ejecutivo, en fin, un hombre que cubrió todas las esferas de la vida política nacional, extraordinario personaje. Y la humildad de comenzar con esos puestos menores tan formativos. También. Excepcional. Gramsci utilizaba la distinción entre pequeña política y gran política. Entonces, la pequeña política era la del día a día, que a lo mejor es la que dice la profesora que no hacían Lucas Alamán, no se metían con eso. Pero no, saber ganar los votos. Claro, es la pequeña política. Es hacer trampitas también y ensuciaste un poquito. Eso es. Sí. Muy bien. Bueno, pues Ángel, no sé si quisieras hacer un comentario final. Sí, pues, primero, insisto, doctora Josefina, es luminosa su presencia. Reiteramos el agradecimiento de su conferencia, nos sentimos engalanados. Agradecerle al doctor García Diego por este ciclo que ha organizado la Academia Mexicana de Historia. Tuvimos la presencia de Andrés Lira, Antonia P. Zúñer, Silvestre Villegas, Vicente Quiriarte, Bernardo Ibardola, y hoy la presencia de la doctora Zoraida Vázquez. Bueno, creemos que es muy importante para nosotros abrir las puertas de San Lázaro para poder tener estas voces. Hicimos un gran recorrido de la historia sobre Juárez, que caminamos desde 1855 a 1876. Hemos llegado a más de 5,000 personas. Agradecerle mucho al doctor Ismael Carballo, el director general del Espacio Cultural San Lázaro, por creer y abrir las puertas también de este recinto legislativo para la coordinación efectiva y eficiente de los espacios para que el gran público pueda escuchar. Al final de cuentas nos hallamos en la Casa del Pueblo y estos cursos van dirigidos al pueblo. Muchas gracias, García Diego. Muchas gracias, doctora Josefina. Y claro, camarada Ismael, gracias. Para mí fue un honor estar con ustedes. Pues muchísimas gracias, Ángel, profesor García Diego y profesora Josefina. Ha transmitido una vitalidad y una energía con la que nos quedamos y también pues con la que cerramos con muchísimo gusto este ciclo que ha resumido de manera magistral Ángel. Solo me resta pues agradecer a la Academia Mexicana de la Historia haber aceptado
dar continuidad con este acuerdo de trabajo que tenemos y esperamos con mucho interés pues el siguiente ciclo que tendremos. Ya lo platicaremos con el profesor García Diego con calma, y algunas otras cuestiones que ya también han sido planteadas por él para el futuro, a fin de, pues, de consolidar esta alianza tan importante entre la Cámara de Diputados y la Academia Mexicana de Historia. Que tengan una muy buena tarde todos. Seguimos en contacto y sigan también el trabajo del Espacio Cultural San Lázaro por todas nuestras redes. Buenas tardes a todos. Buenas tardes.